construyendo ideas con sentido. El grupo SIP cambia tu mundo. Siempre se dice que diciembre es un mes de mucha reflexión y que hay que sacar tiempo para meditar y analizar qué ha pasado con el año, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que particularmente yo he observado es que diciembre se convierte más bien en un mes todo lo contrario, todo lo opuesto a este mes, entre comillas, de reflexión. Y es que hay tanta celebración, la gente se desgasta tanto en las fiestas de fin de año. Que se olvide la reflexión. Que no hay reflexión, o sea, no hay reflexión. Al final vivimos el mes de celebración, pero no hay un mes para reflexionar, ni mucho menos para evaluar cómo estamos enfrentando el día a día. Y precisamente el día de hoy yo quiero plantear a la gente básicamente una propuesta muy sencilla, y es: ¿cuáles son preguntas que podríamos hacernos para que este año sea un año diferente? ¿Cuáles son preguntas que podríamos hacernos para poder incluso acelerar ciertas metas en nuestra vida, para tener, por qué no decirlo también, una mejor calidad de vida? Y esto es a través de un ejercicio que tristemente lo tengo que plantear de esta forma, muy pocas veces activamos, y es el ejercicio del autodiálogo, hablar con nosotros mismos. Y una forma increíblemente poderosa para poder generar este autodiálogo es cuando nos lanzamos las preguntas correctas. Cuando una persona se lanza las preguntas correctas, definitivamente iba a encontrar las respuestas correctas. Los que hemos estudiado psicología siempre tuvimos algún profesor que nos dijo: ¿quiere usted ser un buen psicólogo? El secreto para ser un buen psicólogo es aprender a hacerle al cliente o al paciente las preguntas correctas para tener las respuestas correctas y desde ahí generar cambio. Entonces hay 3 preguntas que el día de hoy me gustaría que pudiéramos profundizar. La primera de ellas, muy típica y es muy necesaria, créame, precisamente porque también en estos días hay sobresaturación de información. Usted enciende todos los canales de televisión, las emisoras de radio, y usted escucha a todo el mundo hablando de cómo alcanzar metas y que las metas y que esto, pero no mucha gente hace un alto en el camino para hacerse esa primera pregunta, que es potencializadora. Pregunta 1: ¿cuáles metas estoy dejando inconclusas en el año 2012? En este caso, o bien, ¿cuáles metas estoy dejando inconclusas en el año anterior? Si usted tiene que hacerse esto incluso un poco más para atrás. ¿Por qué esto es importante, Alonso? Psicológicamente hablando, cuando una persona deja metas inconclusas, esto genera mucho desgaste emocional. Es la gente, diríamos así en Costa Rica, así en buen tico, es la gente que vive en el charita que no hice aquello, qué charita que no hice lo otro. Ahora, en buen tico es la persona. Si yo hubiera hecho. Es la persona que vive en el si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro. Que al final esa persona muchas veces cae en el error de que cuando se expone a esta información que estoy planteando, donde te dicen tenés que plantearte metas para el año nuevo, está bien, llega, agarra una hojita, un lapicero, anota nuevas metas. Pero esas metas que estaban en el año anterior establecidas, tristemente quedaron inconclusas. Y por eso digo que esto genera gran desgaste emocional, porque en algún momento eso te va a pasar la factura, ya sea por una actitud de autorreproche, que es lo que estabas planteando, con el si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, pero no solamente eso, sino que también, tal vez en el año anterior, pudiste haber invertido recursos económicos, pudiste haber invertido, ¿por qué no decirlo?, energía, tiempo, esfuerzo, pero tal vez lo hiciste con la estrategia incorrecta y por eso no viste los resultados. Alguna gente está abandonando metas, y eso lo ve uno en el trabajo que desarrolla todos los días, gente que está abandonando metas donde ya lo que le quedaban eran 100 metros más para llegar a la meta, y abandonó la meta. Entonces es importante desde aquí preguntarnos primero, antes de ponernos metas para el año nuevo, preguntarnos cuáles metas están inconclusas y entender que aquí podríamos hacer un gran paréntesis, Alonso. O sea, hay que entender, y uno tiene que en eso ser muy realista y muy flexible, que se vale en algún momento en la vida abandonar metas. O sea, yo creo que todos en algún momento hemos tenido que renunciar a ciertas metas, a ciertos sueños en la vida, y hemos dicho, bueno, definitivamente esta meta no era para mí. Pero si vamos a abandonar la meta, la tenemos que abandonar porque hay argumentos. No es porque hay inconstancia, no es porque somos gente vagabunda, no es porque somos gente
gente poco esforzada, no porque somos gente indisciplinada. ¿Cómo hacer en ese caso, Warner, por ejemplo, para tener un balance o un análisis más interno de qué es más importante, retomar la meta que tenía en el 2012 que la dejé botada o iniciar con una nueva en el 2013? Es que la pregunta que estás planteando es crucial, porque yo podría decirte desde aquí otro punto que me parece que muy pocas veces se habla. Cuando yo escucho a profesionales incluso hablando de alcanzar metas, a mí me preocupa muchísimo, porque creo, y es una propuesta muy personal, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo, las metas que uno establece para año nuevo deberían de ser simplemente respuesta a lo que uno ya previamente ha establecido para un proyecto de vida mayor. En otras palabras, cuando yo tengo claro mi proyecto de vida, cuando yo tengo clara la visión de mi vida, cuando yo, Alonso, me respondo, ¿cómo quiero verme en mis 60 años, ahora que estoy en mis 20? ¿Dónde es que me quiero ver? ¿Cómo quiero tener, incluso cómo quiero llegar a mi jubilación? O sea, la gente que se hace esas preguntas comienza a estructurar un plan. Entonces, claro, todos los años las metas que se establecen para ese ciclo anual precisamente son para aportar en ese proyecto de vida global. Como carecemos de un proyecto de vida global, como la gente no piensa en estas cosas, porque tristemente somos una sociedad y vivimos en una cultura reactiva. Aquí todo el mundo, desde los políticos, que son los que generan el desarrollo del país, viven desde la reactividad. O sea, aquí tiene que caerse un puente para poder hacer algo en el puente, aquí tiene que colapsar una carretera para poder meterle mano a la carretera, cuando eso pudo haberse prevenido hace 15 años, ¿verdad? Y muchas cosas hubiesen sido diferentes si alguien hubiese tenido ese proyecto y esa visión a largo plazo. Entonces, tu respuesta te la respondo desde ahí, tu pregunta te la respondo desde ahí. ¿Qué es más importante? ¿Cómo llegar a un balance? Yo tengo que preguntarme si la meta a la que yo le estoy apuntando realmente me aporta en mi plan global de vida. Si esa meta no me está aportando en mi plan global de vida, no es una meta, es un capricho, es simplemente incluso un criterio de moda, porque todo el mundo te dice que tienes que adelgazar porque esa es la moda, o porque tienes que viajar fuera del país porque es la moda, porque tienes que comprarte tu carro al año porque es la moda, y no es un asunto de moda, es un asunto de proyecto de vida global. Entonces, en ese proyecto de vida global, el ser humano se va redescubriendo. Por eso decía que en algún momento todos hemos tenido que abandonar ciertas metas y ciertos proyectos. ¿Por qué? Porque puede ser que en un ciclo anual descubriste algo en tu vida que antes no conocías de vos mismo. Entonces te dijiste, yo creo que esta meta no me va a llevar a la satisfacción que yo quiero tener en mi vida, no me está acercando a lo que yo quiero ser como persona, y entonces voy a abandonar esta meta. Pero por eso decía, si vamos a abandonar una meta, hagamos el abandono por las causas correctas, no por indisciplina, inconstancia y basada en argumentos concretos y que tengan cierto valor. Correcto. Antes de continuar con las otras consultas o las otras preguntas para poder tener un mejor año, quiero pues decirle a los amigos televidentes que puede hacer sus llamadas y consultas, por supuesto, al teléfono 905-220-0067. Recuérdelo, 905-220-0067 es el número que está precisamente en la pantalla de su televisor para que haga cualquier consulta al psicólogo Warner Eduarte. Continuamos con más, Warner. La segunda pregunta, muy asociada a la primera, es ¿cuáles fueron mis desaciertos el año anterior? ¿Cuáles fueron mis errores el año anterior? Es muy típico, Alonso, que todos en la vida vamos a cometer errores, todos vamos a tener desaciertos, pero es muy típico que no todos repasemos esos desaciertos. ¿Por qué? Porque el ego se lesiona, porque duele, o sea, sencillo, porque duele. Entonces, abandonamos ese ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo le planteo a la gente de hacer un breve repaso, incluso, ¿por qué no hacer una lista? Para poder tenerlo todavía más claro, ¿cuáles fueron mis desaciertos el año anterior? ¿Cuáles fueron mis errores el año anterior? Eso no es para generar culpas, ya, esto no es para ponerme ahí con una piedra en el pecho y decir por mi culpa, por mi gran culpa. No, es porque yo necesito tomar ese error, tomar ese desacierto y transformarlo en una moraleja de vida, transformarlo en una lección. O sea, muchas de las cosas por las cuales tal vez no estamos encontrándonos con las metas en nuestra vida es porque estamos cometiendo desaciertos. Porque puede ser que tal vez pensemos en el emprendedor, en el microempresario, aquel que tiene un proyecto que le palpita en su corazón, pero tal vez está soñando con los socios incorrectos. Y entonces puede ser que se está metiendo con una persona que tiene que andar empujando, que tiene que andar insistiendo, que tiene que andar incluso, ¿por qué no también decirlo?, cuidando su dinero invertido.
Desde ahí, eso es un desacierto y tenemos entonces que darnos cuenta cuáles fueron esos desaciertos que tuvimos, no, como lo decía anteriormente, para generar culpa, sino para generar un aprendizaje. Para, ante todo, cambiar tal vez la posición o la actitud que muchas veces tenemos de decirnos, pero ¿por qué hice esto? ¿Qué tonto que fui? ¿Qué torpe que fui? Mucha gente se trata así incluso. Cambiar esa pregunta, el por qué lo hice, por la pregunta ¿cómo hago o qué tengo que hacer para no volver a repetir este error que tuve en mi vida? Y mejorar incluso. Y mejorar. Un expresidente de Estados Unidos decía precisamente, país que no conoce su historia tiende a repetirla. Yo esa frase siempre la replico en el plano individual. Una persona que no conoce su historia, que no repasa su historia, va a repetirla en algún momento. Entonces, hay mucha gente que el error que cometió el año anterior, fijo que lo va a repetir este año. ¿Por qué? Porque no aprovechó ese error como un espacio de crecimiento personal, no aprovechó este error como un espacio precisamente para poder potenciarse, que es el tema del día de hoy. Un error que al final te puede dar una serie de lecciones, de aprendizajes y, ¿por qué no decirlo?, te puede llevar a pulir tu estrategia de vida desde una connotación muy diferente si aprendiéramos a sacarle el lado positivo del error. La tercera pregunta, ¿qué uno se debe hacer para poder potenciar en este año 2013? Muy relacionado a lo que estuvimos conversando hace un instante atrás, y la pregunta número 3 es, ¿tengo un plan para el año nuevo? ¿Tengo realmente un plan para el año nuevo? La gente tiene metas, pero no un plan. ¿Cómo elaborarlo? Muy rápido, tengo que hacerme una serie de preguntas. Las metas son solamente una parte de un plan, pero hay una pregunta que es crucial, que complementa muy bien este punto de tengo un plan para el año nuevo, y es ¿cómo es que yo voy a alcanzar mis metas? La gente dice, yo quiero adelgazar. Yo siempre le digo, bueno, pero dígame cómo. Y la gente no sabe. Yo quiero ahorrar este año. Bueno, dígame cómo ahorrar. Es que yo este año quiero meterme a la universidad. Bueno, dígame cómo lo va a hacer. Cuando yo respondo al cómo, ahí estoy precisamente aterrizando el objetivo, aterrizando la meta, estableciendo estrategias, tácticas, tareas, acciones que me pueden acercar a eso que yo quiero. Básicamente es, si usted quiere alcanzar cosas diferentes este año, plantéese cómo lo va a hacer, y eso tal vez puede ser que le acerque un poco más a eso que usted tanto está deseando, para no vivir en el ciclo vicioso de querer alcanzar metas y al final nunca lograrlo.